En primer lugar, agradecer al Servicio de Voluntariado y Juventud del Área de Participación Ciudadana y Régimen Interior del Ayuntamiento de Zaragoza su invitación a participar en estas jornadas. También a la Escuela de Participación Ciudadana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Por supuesto, Ángel, Luis, incluso Sonia, María Dolores, gracias por estar aquí y por tener la paciencia de escucharnos. A ver, yo voy a estructurar mi intervención en tres ejes y voy a hacer un pequeño preámbulo para justificar las premisas de cada uno de esos tres ejes. La invitación nos invitaba a tratar sobre cuál es el sentido de una política municipal para la juventud. Es decir, cuál es el sentido, por qué una política de juventud y además desde el municipio. Y los tres ejes que quiero tratar son, primero, cuál es la importancia de los ayuntamientos como instituciones responsables de la creación de espacios de aprendizaje cívico a través de las políticas de juventud. Soy pedagogo, imparto docencia en la Facultad de Pedagogía y, por tanto, me preocupa el aprendizaje cívico y el aprendizaje cívico es indisoluble, inseparable de las políticas de juventud y, para mí, el espacio idóneo para desarrollar ese aprendizaje cívico es el municipio, es la ciudad, es el ayuntamiento. El segundo tema que quiero tratar es por qué defender la autonomía municipal como contribución a la profundización de la democracia. Es decir, para mí no está en juego solo una cuestión económica, está en juego una cuestión social y política que afecta profundamente a algo básico que es el sistema democrático. Y el tercer punto del que quiero tratar es la importancia de la comunidad local como espacio desde el que pueden introducirse cambios significativos en la sociedad global. ¿Vale? Es decir, reivindicar la importancia no solo del ámbito municipal y de la autonomía municipal desde el punto de vista institucional, sino también reivindicar la importancia del ámbito comunitario como espacio de la política, al menos de otra concepción de la política. El preámbulo para justificar el por qué parto de unas determinadas premisas, intentaré que sea breve. Hay cuatro premisas. La primera es la crisis económica no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales y políticas que afectan a la democracia gravemente. El segundo es que el neoliberalismo económico no es la solución, sino la causa de los problemas políticos, sociales y económicos existentes. El tercero es que la democracia no es una realidad acabada, estática, inamovible, sino un proyecto en continuo perfeccionamiento, una construcción permanente, un trabajo a realizar que depende de nosotros, de todos y cada uno de nosotros. Y la cuarta premisa, que intentaré justificar al menos, sería que los ayuntamientos y sus políticas de juventud juegan un papel fundamental en la profundización de la democracia. Parto a justificar primero esas cuatro premisas. La crisis económica, he dicho, no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales y políticas que afectan a la democracia. Basta sondear en los estudios de la Unión Europea y en sus cifras estadísticas para comprobar cómo los ciudadanos europeos son conscientes de que la contención del déficit público contribuye a la disminución de la calidad de los sistemas de protección social y de educación vigentes, no solo en España, sino también en Europa. El barómetro Eurospecial 2012 indica que la mayoría de los ciudadanos europeos consideran que, debido a la crisis económica, las políticas de promoción de la igualdad y de la diversidad son juzgadas como menos importantes y están peor financiadas. Si nos vamos al Eurobarómetro estándar del año 2012, entre el 2004 y el 2012 la confianza de los europeos en las instituciones comunitarias ha descendido del 50% al 33%. En lo referente a España y en el último Eurobarómetro, la confianza en el Gobierno nacional es de un 11%, sensiblemente inferior a la media de la Unión Europea, que es del 27%, lo mismo que la confianza hacia el Parlamento Nacional, que en España es de un 9% frente al 28% de la media europea. Es decir, son unos cuantos datos, hay muchísimos, que abundan en una idea. Por no hablar ya de la desconfianza hacia la política en general y hacia la política de los políticos en particular, y por no hablar ya de esa desconfianza especialmente entre la juventud, ¿vale? Es decir, hay un dato claro, obvio, evidente, y es que la crisis, o al menos la forma de gestionar la crisis que están teniendo los responsables de hacerse cargo de ella,
está influyendo en la percepción cívica de que nos están dando gato por liebre, de que con la excusa de la crisis económica estamos perdiendo derechos, la gente es consciente de eso y eso nos lleva a desconfiar de la política, a desconfiar de las instituciones, tanto a nivel europeo como nacional, menos a nivel autonómico y local, pero también. Y eso es importante y eso afecta gravemente a la democracia. La segunda premisa es que el liberalismo económico no es la solución, sino la causa de los problemas políticos y sociales existentes. Voy a citar a una persona de reconocido prestigio, como es Saskia Sassen, no sin motivo acaba de recibir el Premio Príncipe de Asturias en 2013, y tiene una frase lapidaria que yo creo que, pronunciándola, además publicada por un periódico tan poco susceptible de ser considerado radical como el ABC, en la que decía: la austeridad es el equivalente económico de la limpieza étnica. Yo creo que es obvio que con la excusa de lo económico, que con la excusa de la austeridad se están produciendo cambios sociales y políticos que serían inadmisibles en otro contexto y que todavía no están teniendo el nivel de respuesta ciudadana que requerirían, pero sí que es importante que personalidades de reconocido prestigio hagan alzar su voz y nos hagan ver algo que por lo demás es obvio para cualquier ciudadano de a pie. Se ha comentado por parte de los introductores de las jornadas, el señor rector, la señora consejera, el señor decano, la referencia a un nuevo anteproyecto de ley de bases del régimen local, mal titulado Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, que abunda una vez más en el socorrido discurso de los recortes económicos, con una jerga ya conocida que nos habla de competencias propias e impropias. En otros modelos de versiones hablaban de competencias delegadas, de evitar duplicidades, de una administración, una competencia, de racionalización, de sostenibilidad, de necesidad de ajustar las políticas a los presupuestos, una nueva versión de la cultura del esfuerzo, una nueva versión del más con menos. El más con menos nunca conduce a mejor calidad, nunca conduce a mejores servicios públicos. Los datos del último informe FOESA ponen al descubierto, manifiestan, ponen en evidencia que los recortes en los presupuestos pueden afectar a la calidad y al mantenimiento del sistema público existente en España, al conjunto de los mecanismos de protección y seguridad social vigentes. Tercera premisa: la democracia no es una realidad acabada, estática, inamovible, sino un proyecto en continuo perfeccionamiento, una construcción permanente, un trabajo a realizar. He entresacado tres citas. Una es de Emilio Castelar, de 1877, otra es de Manuel Azaña y la otra es de la filósofa Agnes Heller. Emilio Castelar, en 1877, reivindicando el sufragio universal, cuando los conservadores le argumentaban que dar el voto al populacho, a la ciudadanía, a quienes no tenían recursos ni poder, podía poner en riesgo determinadas realizaciones, respondía que había que educar a la democracia, permitir que se exprese el derecho al voto, incluso cuando ese voto nos perjudique y incluso cuando ese voto no va a favor de nuestros intereses o de nuestra ideología o de nuestras posiciones, siempre permite educar a la democracia y, por tanto, si nosotros debemos educarnos como ciudadanos para ejercer una ciudadanía democrática, también el sistema debe educarse y para eso debe tener una respuesta por parte de la ciudadanía. Para Manuel Azaña el imperativo era claro, decía: hagamos todos política porque así, decía, nos gobernaremos a nosotros mismos y evitaremos que nos desgobiernen otros. Por favor, evitemos que nos desgobiernen otros. Hagamos política. La tercera frase es de Agnes Heller, habla de la democracia como trabajo. La democracia no es el sistema en el que estamos, ese sistema en el que estamos no es inamovible, no es para siempre, no es cierto que modificar o transformar los argumentos legales de los que nos servimos ponga en peligro el sistema. Lo que pone en peligro el sistema es la inamovilidad, el no dar respuestas a las necesidades de la gente, el no permitir mecanismos de participación social. Cuarta premisa: los ayuntamientos y sus políticas de juventud juegan un papel fundamental en la profundización democrática que se aboga. Voy a leer una cita breve
y luego, en todo caso, pensamos a ver de qué época o de qué momento puede ser. La cita dice: el municipio es el baluarte que debe poner una valla a las invasiones de atribuciones de otros poderes más o menos centrales, y ha de ser la garantía de que el pueblo no ha de verse burlado en sus justas y legítimas aspiraciones, porque pudiendo fiscalizar de cerca los actos de sus delegados o representantes en el municipio, por poderlos observar, ver y oír cada día, y contando y ejerciendo como debe ejercer el sufragio universal permanente, el día que cualquiera de sus representantes no ajuste su conducta a la voluntad de sus electores, estos podrán sustituirlos inmediatamente por otro. Esta cita, que podría ser suscrita tranquilamente por cualquier nuevo movimiento social juvenil, por el 15M, por Jóvenes Sin Futuro, por cualquier otro colectivo en la actualidad, la transcribe Anselmo Lorenzo, conocido como el abuelo del anarquismo español, en 1873. Cuando los jóvenes os manifestáis, os pronunciáis, a veces convendría dar una mirada hacia atrás y veríamos que muchas de las cosas que formulamos hoy o que pedimos hoy tienen una tradición incluso secular, y que recuperar esa tradición nos situaría en mejores perspectivas para darnos cuenta de que el cambio social, las transformaciones sociales son resultado de un largo proceso histórico en el que hay idas y venidas y en el que las crisis forman parte del sistema, lo atraviesan cíclicamente, se repiten históricamente y es bueno conocer estas situaciones. Se podría decir, bueno, Anselmo Lorenzo era un anarquista, es un señor muy radical. Por los mismos años, 2 décadas después, en 1898, un manual de gestión municipal, una revista de consultoría de gestión de la época, hablaba de las diferencias entre un sistema centralizador y descentralizador y en las consecuencias que tenían una y otro. La cita es un poco más larga, pero creo que vale la pena leerla y meditar sobre lo que dice, ¿vale? Habla de la administración central frente a la administración local. Dice: puesto que abarca la totalidad de los intereses sociales, la Administración constituye un poder y, como todo poder, debe tener un límite. Este límite es la libertad de todas las entidades sociales, individuo, municipio y provincia, debiendo abstenerse la Administración central de entrometerse, de inmiscuirse en las funciones propias de cada uno de ellos y limitarse, en tanto, a mantener el orden y la armonía en las relaciones recíprocas entre estas tres entidades entre sí. Siempre que se falte a este sencillísimo principio, acontece que, usurpando el poder ejecutivo atribuciones privativas del individuo, del municipio o de la provincia, acaba por crear una administración omnímoda, que en las manos de un poder único degenera en despotismo de Estado. Eso precisamente es lo que ocurre en este país, en cuya administración impera, para desgracia de todos, el llamado sistema centralizador, en el que la nación, o mejor dicho, el Estado, lo es todo, pues se considera aquella como formando un solo cuerpo compacto, homogéneo, de ciudadanos regidos por un poder único y una ley uniforme. Las consecuencias de este sistema centralizador: el ahogamiento moral, el empequeñecimiento, la degradación de las costumbres, el despertar de los apetitos más perversos, el embrutecedor indiferentismo, la decadencia social, la corrupción del cuerpo electoral, es decir, el caciquismo, pero también la indiferencia ciudadana por los intereses del municipio, que, sin embargo, son los de todos sus habitantes, con la consecuencia de la proliferación de una turbamulta de holgazanes, zánganos y farsantes de la colmena común, que se nutren, crecen y se desarrollan a expensas del esquilmado país que los tolera. Pero la centralización es la base de los hombres esclavos y de los municipios peldaños del poder. La descentralización hace al hombre libre y feliz, excita sus facultades, le obliga a desarrollarlas, favorece sus iniciativas, le anima a ocuparse con actividad de los intereses del común, identificándoles con los suyos particulares. Ha habido otro liberalismo, que no es el liberalismo actual ni el neoliberalismo conservador actual. Y esta cita es uno de esos liberalismos aséptico, puro, preocupado por la gestión, preocupado por los intereses cívicos y ciudadanos, que le daba al municipio el papel que le correspondía, la administración más próxima al ciudadano, la más eficaz, por tanto, y la que debe tener, ¿qué competencias? Pues muy simple, aquellas que necesitan sus vecinos.
y, por tanto, debe tener buenos mecanismos de financiación y, por tanto, debe tener autonomía para definir de qué forma y con qué recursos financio los programas que mis vecinos necesitan. Lo demás es injerencia, intromisión, despotismo de Estado. Sentadas las 4 premisas, me quedan 10 minutos para desarrollar los 3 ejes. Decía, la importancia de los ayuntamientos como instituciones responsables de la creación de espacios de aprendizaje cívico. Saskia Sassen, de nuevo, habla de que territorio, autoridad y derecho no siempre coinciden con el Estado nacional y critica a tanto quienes promulgan un nuevo Estado omnímodo como a quienes cuestionan que el Estado no tenga ningún papel. Apunto algunas líneas de trabajo, de investigación que existen en esa línea. La Universidad de La Rioja está trabajando en un proyecto en el que se preocupan por el extrarradio de las periferias urbanas, porque la crisis está afectando seriamente a la población residente en estas zonas y la democracia corre peligro en estos sectores sociales que se están viendo excluidos. En Valencia, periódicamente, tenemos incendio de contenedores. Y es algo que no se le da atención, que no llama la atención, pero en Francia, sorprendentemente, también hay ocasiones en las que los grandes barrios de París se producen tumultos juveniles en los cuales se destruyen instalaciones sin ninguna reivindicación política, sin ningún contenido. Hay que empezar a considerar los municipios como instituciones responsables de espacios de aprendizaje cívico y señalo pistas. Reformulación del papel del Estado, reformulación del territorio, del derecho, de la autoridad en ese ámbito, preocupación por el desarrollo de las grandes ciudades. Hay unos autores, Taylor y Frind, que plantean, y el ejemplo es muy claro en la universidad, ahora lo explico, que cada vez más el ámbito internacional es el que marca la realidad, el ámbito nacional estatal es el que transforma esa realidad en ideología y en el ámbito local municipal tenemos la experiencia de esa realidad generada en el ámbito internacional. El ejemplo claro sería Bolonia y los planes de estudio. Es decir, se nos viene dado de fuera una realidad que tenemos la experiencia, luego cada uno en su propia universidad, en su propio territorio. Y el Estado nos hace creer que esa realidad no puede ser de otro modo y que si nuestra experiencia frustrante es culpa nuestra y no de la realidad que se nos impone. Son pistas que nos llevan a pensar en el ayuntamiento como una entidad que tiene importancia en el aprendizaje cívico. Hay más argumentos: individualización, fragmentación social, rupturas culturales, étnicas, de género, de edad, etcétera, etcétera. Con el estudias o trabajas, hoy ya no solo no se liga, sino que además no se dice nada. Para las dos cosas hace falta aportar muchas más informaciones. El municipio, por su proximidad, es el lugar desde el que se puede llegar a prestar un bienestar individualizado, no homogéneo, no uniforme, no sectorial, sino personalizado. El ámbito de los servicios a la carta es el ámbito municipal por excelencia. Nuevas formas de exclusión, nuevas formas de marginación, nuevas formas de exclusión, nuevas formas de pobreza, sin papeles, familias monoparentales, desempleados de larga duración, que se caracterizan por su escaso poder de presión política, por su escasa capacidad para hacerse oír y por su nula visibilidad, incluso por su tendencia a disimular la situación en la que se encuentran. Por tanto, la proximidad de la escala local permite conocer no el porcentaje de población marginal que tenemos en el municipio, sino ponerle nombres y apellidos. La señora Juana, el tío Pepe o el señor Juan. Se ha producido también un cambio de modelo productivo del keynesiano basado en la capacidad de compra de la población y en la oferta de productos a un modelo de competencia en la oferta. Las entidades municipales están obligadas, para ganarse la confianza de sus ciudadanos, a ofertar cada vez más y mejores servicios. Si se les niega esa posibilidad, se les niega también la posibilidad de ganarse la confianza de sus ciudadanos. Por último, la agilidad.
Es decir, la organización menos burocrática, con todo lo de burocrática que pueda tener de la Administración, es un ayuntamiento. Si queremos dar respuestas rápidas y eficaces a la ciudadanía, cuanto más cerca esté la respuesta, más eficaz y menos se agravan los problemas. Por si no basta para justificar por qué el ayuntamiento es una institución básica para ese aprendizaje cívico especialmente dirigido a la juventud, primero, es falso que la agencia más potente, educadora y socializadora sea el sistema educativo, y lo digo siendo doctor en pedagogía y ejerciendo la Facultad de Educación. Para mí el ámbito más potente es el de la convivencia comunitaria, el del día a día, y ese ámbito es el del municipio, el de la ciudad, el del territorio. Pero si además resulta que desaparece la asignatura de educación para la ciudadanía y que hemos tenido 30 años un sistema educativo que desde la LOCSE consideraba que esos contenidos debían ser transversales, pero a su vez el profesorado decía yo doy matemáticas, yo doy historia, yo doy sociales, y eso de la democracia a mí no me lo pagan y no sale en el currículum y por tanto no puedo evaluarlo y no lo explico, no solo hemos perdido 40 años, sino que tenemos que empezar a considerar que alguien tiene que formar a alguien en valores cívicos, en participación, en pensamiento divergente, en solución de problemas, en técnicas de negociación, en resolución de conflictos, en cómo la violencia no siempre es la mejor alternativa para las respuestas a las problemáticas sociales o individuales, etcétera, etcétera. Y esa labor solo les queda desarrollar a los ayuntamientos si no se la quitan. El segundo eje sobre el que quería hablar es la autonomía municipal como contribución a la profundización de la democracia. A ver, yo creo que hay un tema, estamos en Zaragoza, sigue siendo una gran ciudad, pero en la actualidad y en el liberalismo decimonónico, que era muy distinto al actual neoliberalismo, siempre ha preocupado mucho el papel y la importancia de los pequeños ayuntamientos. Decía otro manual de formación municipal publicado en 1860 que 1/5 de los moradores de España se encontraban aglomerados en 129 poblaciones y los 4/5 restantes, o sea, cerca de 12,5 millones en 48.000 pueblos o lugares de importancia menor. Y reivindicaba que había que extender la cultura, los servicios, las prestaciones y los presupuestos a esos municipios menores, porque siendo municipios menores, en su conjunto representaban un porcentaje significativo y amplísimo de población. Me preocupa tremendamente cuál va a ser esa situación de esos pequeños municipios cuando se les considera competencias impropias aquellas que vienen desarrollando no por capricho, sino porque deben prestar servicios a sus vecinos, así de simple. No me extiendo porque creo que me estoy acercando al punto límite. Hay otra visión de la política. Generalmente entendemos la política como nos enseñó a entenderla Maquiavelo, como la posición desde el que de abajo mira hacia arriba y hacia el poder. Y no nos damos cuenta de que la política en su origen, en su forma primigenia, era la polis, era el nosotros común, era el mirar al de al lado, el entre nosotros, la cosa pública, la cosa común, el verse cara a cara, el diálogo, la comunicación. Esa dimensión horizontal de la política solo se da en el espacio comunitario y el espacio comunitario coincide con el municipal y con el ámbito de intervención de los ayuntamientos. Es un espacio socialmente limitado, políticamente restringido, geográficamente acotado y ese es el espacio en el que están teniendo los cambios significativos más amplios y más profundos en democracia, no el ámbito de la democracia ni de la política formal o vertical. La distinción entre comunidad y sociedad. El ámbito local es el ámbito de los cambios y de las transformaciones globales. Tercer eje al que me quería referir y acabo, porque creo que estoy ya justo en el límite, sería la importancia de la comunidad local como espacio desde el que suelen introducirse cambios en la sociedad global. Decían Almon y Verba que la cultura democrática tiene que ver con un alto nivel de satisfacción personal, con un alto grado de confianza interpersonal y con un rechazo al cambio sistémico radical que, sin embargo, se decanta por la profundización en la democracia. Es un estudio clásico, es un estudio que ha sido republicado y reactualizado hasta muy recientemente. Si aplicamos esos tres criterios, nuestra cultura democrática ahora mismo está por los suelos. ¿Quién está satisfecho? ¿Quién confía en otros? ¿Y quién está haciendo algo de verdad por transformar o modificar la democracia
siendo muchos, no nos olvidemos que somos muy poquitos aquí, en comparación con quienes simplemente se consuelan pensando que España ganará o no sé qué copa, o si el siguiente expulsado del Gran Hermano 14 será tal o cual, o Gandía Sore o cosas de ese tipo que nuestras televisiones muchas veces nos brindan. Sonia, no va por vosotros, disfruto con algunos programas vuestros. Bien, una cultura democrática exige saber quién soy yo frente al poder, quién soy yo frente al que tengo al lado y saber quién soy yo frente a el aprendizaje o la situación de intercambio de experiencias en la que me sitúo. Ha sido un placer, espero no haberos cansado, espero que disfrutéis del resto de las jornadas y os pido excusas porque tengo que volver a estar en mi facultad a las 6 de la tarde y por tanto no os puedo seguir acompañando, ¿vale? Gracias.